Amén, amados, Dios le bendiga. Doy gracias al Señor porque nos brinda la oportunidad de una vez más poder hablar de su palabra. Gloria al Señor. Continuamos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Amén. Y hoy vamos a tratar el tema las bodas de Caná. Amén. Gloria al Señor. Los objetivos que nos proponemos en esta clase de hoy es, primero, que todo lo que escuchemos y estudiemos, ¿verdad?, esta clase podamos reconocer que Jesucristo debe ser el centro de nuestras vidas. Seguimos insistiendo, amén, amado. Cristo debe ser el centro de la vida de todo hombre, pero sin duda de todo cristiano. Amén. Comprender que solo Cristo puede garantizar un final feliz a los matrimonios. Ay, amados, ¿cuántos matrimonios inician muy feliz, incluso invierten muchísimo dinero en bodas, pero luego muchos de ellos, claro, porque ninguno de los dos posiblemente eran cristianos, pues terminan en desastre? De hecho, lo que está pasando en nuestra sociedad hoy día es justamente el reflejo y las consecuencias de haber descuidado el matrimonio, el hogar, como lo establece la Biblia. Y claro, ¿por qué no decirlo? Aun si somos cristianos, si no tenemos a Cristo como el centro y nos descuidamos en eso, entonces podríamos tener también ciertas dificultades y probablemente y muy lamentablemente terminaríamos de una manera no muy grata, no muy feliz. Amén. Así que, ojo con eso. Debemos comprender que solo Cristo puede garantizar un final feliz. Yo diría un inicio, un desarrollo y un final feliz en el matrimonio. Procurar, el tercer objetivo, procurar tener un encuentro personal con Cristo antes de salir a la obra. Esto es importantísimo y lo vamos a discutir, porque son muchas personas que recién se convierten, puede ser, ¿eh? No quiere decir que eso, no quiere decir que no haya tenido un encuentro personal con Cristo. Pero hay muchas personas que creen que lo importante es salir y hacer la obra y predicar y todo aquello. Lo más importante es usted tener un encuentro personal con Cristo y verdad entender a qué usted fue llamado y que Dios lo ha llamado a su camino y usted tiene un fiel y firme compromiso con el Señor. Luego de esto, a través, gloria al Señor, de la iglesia, pues usted va a ser preparado, gloria al Señor, para luego ser enviado a la obra de Dios y poder hacerla con eficacia. Amén. Y que luego entonces no haya lamento, sino que hayan frutos para el reino. Amén. Gloria al Señor. Pues la base bíblica que vamos a tomar para esta clase es Juan en su capítulo 2. Y vamos a ir con esta primera parte del versículo 1 al 12. Voy a leerlo rápidamente. Si usted tiene su Biblia, por favor léalo también para que lo lea conmigo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas, o en cada una de las cuales, cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Amén, amado. Pues entonces vamos a desglosar un poquito, vamos a tomar unos minutos para desglosar esta parte, amén, de esta parte inicial, el capítulo
del capítulo 2 de Juan, y específicamente en las bodas de Caná. Dice, ¿verdad?, que fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Entonces asistieron Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque recuerden, principalmente la tradición católica dice que cuando habla aquí de sus hermanos, cuando la Biblia habla de sus hermanos, o cuando Jesús llama a Juan y le dice, ¿verdad? Juan, he aquí tu madre, entonces, madre, he aquí tu hijo. Entonces la gente cree, o mujer, he aquí tu hijo. La gente dice que Jesús, o que la Biblia se está refiriendo a que eran hermanos en la fe, como somos usted y yo. Amén. Pero no, Jesús tenía hermanos porque eran aquellos que eran hijos de María y de José. Jesús fue el primogénito y ya sabemos cómo fue por obra del Espíritu Santo. Pero después de eso, María pues tuvo hermanos, conoció a su marido y todo lo demás. Entonces aquí hay una señal clara de que su madre, sus hermanos y sus discípulos. Entonces hubiese dicho y sus hermanos y listo. Porque sus discípulos ya se consideraban en la fe hermanos de Cristo también. Amén. Solo quería hacer esa acotación allí. Esta es la primera señal pública que Jesús hizo. Amén. Pública porque, como bien Jesús lo expresa más adelante, aún no había llegado su hora, no era el momento. Su madre insiste y le dice que por favor que ayudara a los invitados. Al parecer eran familiares de María o alguien muy cercano a la familia, ¿verdad?, que le está diciendo. Pero esta fue la primera señal pública que se registra realizada por Jesús. Invitar a Jesús a su boda cambió por completo aquella celebración. Estamos claros, amén, de que al Jesús estar allí, esto cambió por completo el final de aquella boda. Y podemos verlo como una simbología, amén, de lo que decíamos al inicio de nuestros objetivos. Invitemos a Jesús a nuestro matrimonio. Invitemos a Jesús a nuestras decisiones. Invitemos a Jesús, gloria a Dios, en todo lo que hagamos. Y entonces vamos a tener, gloria al Señor, éxito en aquello que emprendamos a la luz de los ojos de Dios, que es lo que debe interesarnos más a nosotros, ¿verdad? El Jesús asistir demuestra cuán honroso es el matrimonio a los ojos de Dios. Fíjese, si Jesús, ya casi iniciando su ministerio, gloria al Señor, asiste a un matrimonio, es justamente, y podemos tomarlo como una demostración, ¿verdad?, de que el matrimonio es honroso y Dios está de acuerdo con el matrimonio. Ya decíamos al inicio que muchos de las dificultades por las que estamos atravesando como sociedad se debe a la ruptura del matrimonio, a la tergiversación del matrimonio, al cambio de los roles dentro del matrimonio. Gloria a Dios. Y pues aquí está muy claro esta parte donde podemos nosotros extraer esa enseñanza. Invitar a Cristo al matrimonio es muy importante para que éste termine bien. Amén. Invitar a Cristo al matrimonio es fundamental para que el matrimonio se desarrolle y termine bien. Gloria a Dios. Así que ya saben, casados o aquellos que están pensando en casarse. Y faltando el vino, dice esta otra parte. ¿Qué enseña la Escritura o qué dice la Escritura acerca del vino? Bueno, en Jeremías 9:13 dice, muestra más bien que es frecuente encontrarlo como un símbolo de gozo y de alegría. Entonces, en algunos aspectos, y aquí hay un ejemplo de una cita bíblica donde si leemos, veremos que justamente muestra que hay alegría, que hay gozo. De hecho, por eso celebraban también las bodas y loterías y todo aquello. Se utilizaba como un alimento de uso general, ¿sí? Como un digestivo, gloria a Dios. Entonces, o el pan y el vino, fíjate que era un alimento. Entonces, en Génesis 14:18, Números 6:20, Deuteronomio 14:26, Nehemías 5:18, ahí lo vamos a poder ver. Gloria a Dios. También a veces se empleaba con fines medicinales. Cuando Pablo le dice a Timoteo que por sus temas del estómago, ¿verdad?, tomara una copa de vino, gloria al Señor, le estaba diciendo más bien, ¿verdad?, dándole un medicamento, si se quiere ver así también, gloria a Dios. Y esto, como bien le decía, por el carácter digestivo que lleva. A causa de su carácter tóxico, su uso estaba restringido y quedaba prohibido la relación
con el desempeño de ciertas funciones y siempre se condena su uso excesivo. Aquí es donde está la clave, ¿sí? En el uso excesivo, porque justamente, según la Biblia, ¿verdad? Estamos viendo lo que la Biblia nos enseña. Aquí tenemos varias citas bíblicas donde justamente habían personas específicas que se les prohibía el vino, porque también si las personas eran muy dadas al vino, como bien dice la palabra, que no seamos muy dados al vino, pues obviamente esas personas iban a embriagarse y obviamente pues la Biblia en ningún lado va a estar de acuerdo con que usted se embriague, ¿no? En que usted pierda el sentido, pierda la razón, pierda el control, su dominio propio. Entonces pues claro que esto representaría un peligro muy alto, ¿sí? Dice la Escritura también, gloria a Dios, que es frecuente encontrarlo, bueno, ya se lo leímos, fue que me devolví, da una advertencia también que contra la embriaguez, ya mencionaba yo, ¿verdad? Y si usted va a estas citas bíblicas, se dará cuenta que obviamente se prohíbe que una persona cristiana pues se embriague, eso está clarísimo. También privarse de todo aquello que pueda ser causa de tropiezo para otro, eso es importante. Debemos considerar que, claro, si para otra persona el hecho de que alguien tome una copa de vino, así sea con la comida como fuera, pues eso es una ocasión para él pecaminosa y demás, bueno, pues evítelo y ya está. ¿Sí? Entonces, porque al final de cuentas, desde luego que el tema del vino va relacionado al alcohol, y claro que contiene, y también va relacionado justamente a la situación particular que se da en ciertas personas. Si una persona, por ejemplo, tuvo cierta debilidad en su vida antes de ser cristiano con la bebida, pues obviamente aléjese. Aléjese y ni lo pruebe siquiera, o no, ni siquiera por temas medicinales, ¿verdad? Busque otra medicina, que ya hoy día, de hecho, tenemos medicina de todo y de diferentes formas, ¿verdad? Entonces es importante considerar siempre, gloria a Dios, las demás personas en nuestras actuaciones. No porque, no, porque la Biblia no me lo prohíbe. Bueno, pero si en tu concilio o en tu iglesia no está bien visto, bueno, pues evítalo, ¿verdad? Porque no se considera correcto que tú lo estés haciendo, y más si otros te están viendo de una manera, no, porque la Biblia no dice, pues te vas a entrar en un tema llama de conflicto que de en verdad hacer lo correcto. ¿Sí? Amén. Entonces, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Esa palabrita, no tienen vino, era una forma de decirle, pero haz algo, tú ayúdanos, ayúdalo. ¿Sí? Justamente, por varias razones, quizás eran, como ya decíamos, eran familiares de María tal vez, o de la familia, relacionados, porque María estaba muy pendiente de todas las cosas. De hecho, tan pendiente, y parece que tenía autoridad, que hasta dio orden a los criados, ¿verdad? Le dio orden a los criados diciendo, haced lo que él diga, ¿verdad? Todo lo que él diga. Entonces es una forma y se entiende por la lectura, que justamente algún grado de cercanía tenía la madre de Jesús con la familia involucrada en la boda, al menos con una. María sabía que su hijo podía solucionar este problema. Desde su nacimiento había vivido momentos milagrosos a causa de Jesús. Entonces, fíjense, María estaba clara en que esto para Jesús era sencillo. Quizás María también quería que Jesús se lanzara ya y no esperara más. Pero es que las cosas, mis amados hermanos, las cosas no es al tiempo nuestro, es al tiempo de Dios. Saben que a través de situaciones es que uno va aprendiendo, en verdad, que a ser paciente en el Señor, a esperar el momento preciso y hacer una cosa a la vez, confiando en la soberanía de Dios y en que el Señor nos guiará a hacer las cosas correctas en el momento indicado, en el momento justo que Dios tiene determinado para ello. A veces humanamente lo vemos y nos ha pasado tal vez. Nosotros nos desesperamos y alguien dice algo y de una vez quiero ir rápido a corregirlo, a decirle lo que está mal, lo que hizo. Y de verdad, amados, que a veces hacemos más mal que bien.
Si nosotros esperamos pacientemente, si observamos y esperamos el momento preciso en el cual esa persona quizá está apta, abierta, dispuesta a escucharnos, va a hacer más bien que mal. Pero si lo hacemos justo en el momento, no, tenemos que hablar ahora porque eso no puede ser así. Él no puede decir eso, lo que fuera. Fácilmente, amado, nosotros estamos buscando una contienda probablemente. Porque no todo el mundo tiene la misma capacidad de asimilar los consejos. Igual, no todo el mundo tiene la misma capacidad para dar consejos. Entonces hay que ser muy cautos. Aunque los consejos sean 100% bíblicos, hay que ser muy cautos para el momento en que hacerlo y cómo hacerlo y a quién hacerlo. Amén, amados. Gloria a Dios. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, dice Jesús. Fíjese que Jesús no le llamó madre, sino mujer, ¿verdad? Pero esto no implica que haya una falta de respeto de parte de Jesús hacia su madre, ¿no? De hecho, más adelante, en el 19:26, podemos ver que Jesús, la cita que mencionaba más atrás, Jesús, cuando ya está en la cruz, en ese momento final, llama a su madre, ¿verdad? Y a Juan, que estaba allí, y le dice, mira, madre, he aquí tu hijo, mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. O sea que de una u otra forma, Jesús desde este momento comienza a hacerle entender a su madre que él tenía un llamado divino, y es cierto, pero que su rol como madre terrenal no iba a influir en lo que él ya había tenido determinado de parte de Dios, que su momento estaba determinado por Dios y no iba a ser influenciado o movido por los hombres, que él iba a esperar el momento en que su padre le ordenara, el momento en que su padre ya tenía marcado para él. Amén. Gloria a Jesús. Aún no ha venido mi hora, le dice. ¿A qué hora se refiere el Señor entonces? Bueno, en algunas citas bíblicas podemos ver cómo Jesús se refiere, gloria a Dios, a la hora, ¿sí?, en la que empezaría su ministerio, ¿verdad? Gloria a Dios, o a la hora justamente en que él, pues sin duda, tendría, ¿verdad?, que trabajar, ¿sí? Porque, pero en este momento justo cuando Jesús dice, aún no ha llegado mi hora, Jesús se está refiriendo a que no había llegado el momento de él hacer manifiesto, ¿sí? De hacer manifiesto su ministerio y que todos pudieran ver que él era ese Mesías esperado. Él no quería hacer esa aparición porque todavía el Padre, Dios, amén, no le había dado la orden de que ya era el momento de Jesús hacer manifiesto ese momento, ¿verdad? De su obra mesiánica, de que él sería ese Mesías enviado, y obviamente Jesús le estaba diciendo, mira, no es el momento de yo hacer esa manifestación, esa hora. Pero también en otras citas bíblicas Jesús se refiere a que no había llegado su hora, refiriéndose a su triunfo sobre la cruz y la glorificación que vendría posterior al él vencer a Satanás en la cruz del Calvario. Juan capítulo 7, versículo 30, por ejemplo, Juan capítulo 8, versículo 20, en el capítulo 12, versículo 23, en el capítulo 12, versículo 23, se está refiriendo más a ese momento en que él estaría en la cruz y ese sufrimiento que sería la hora de su triunfo y su glorificación. Amén. Pero en este que está precisamente aquí hablando Jesús, a la hora que Jesús se está refiriendo aquí, era pues a la hora de hacer manifiesto su ministerio a los hombres. Debemos poner, miren la nota que tenemos acá, debemos poner, gloria a Dios, los intereses y el llamamiento de Dios por encima de los lazos familiares. Eso es importante, amados. ¿Por qué? Porque déjenme ver cómo lo pongo en contexto. Son muchas las formas y las razones en las que nosotros como cristianos nos vamos a ver
tal vez influenciado de una u otra forma por nuestros familiares, a que nos quedemos y no vayamos al culto, ¿verdad? A que, óyeme, no haga eso así porque al final yo lo hago de esta manera. Y entonces por nuestra familia quizás nosotros podríamos caer en el error de renunciar a serle fiel a Dios, a hacer las cosas conforme a como Dios las establece. Pero no, corte ese lazo familiar, porque al final recordemos que la salvación es individual y al final de cuentas nosotros tenemos que dar nuestra cuenta a Dios. Somos nosotros, cada quien de manera particular, que se debe presentar delante de Dios. O un líder, por ejemplo, dice, no, pero es que como yo tengo un vínculo con esta persona, como él es mi amigo desde pequeño, yo no puedo llamarle la atención. O como él es mi hijo o mi hija, yo no puedo llamarle la atención. Usted tiene y debe llamarle la atención si es necesario. Si la persona ha incurrido en una falta, no debe dolerle, no debe apenarle. Usted no debe sacrificar su compromiso con Dios para supuestamente salvar su relación familiar. Porque, ojo, le va a hacer un daño más grande a esa persona que si usted le hace entender que usted primero le es fiel a Dios y después entonces viene lo demás. Amén. Tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto es el maestre Salas, ¿verdad? Que le dice al Señor, lo llama al novio y le dice, óyeme, todo el mundo da el vino más malo de último, te da lo primero, ¿verdad? Al principio te da lo más sabroso, lo más rico, lo más bueno, pero al final entonces viene y te da el golpe con lo peor. Y entonces aquí sucede todo lo contrario. Bueno, un caso muy puntual que tenemos en la Biblia es el ejemplo del hijo pródigo. Si vamos y leemos la historia del hijo pródigo, vemos cómo Satanás, que sí te da lo mejor adelante, ¿verdad? Por ejemplo, al hombre Satanás le da riqueza y le busca manera de darle la riqueza, pero después termina matándolo con su misma riqueza. Y peor aún, termina robándole su alma, que es lo más preciado que puede tener un ser humano. Por poner un ejemplo sencillo, ¿eh? Entonces, fijémonos que Satanás sí, y así con los vicios, al principio te regalan y dices, toma, prueba eso, pero después que tú lo pruebas y ya estás enviciado en ello, entonces ahora tú tienes que buscar dinero y tienes que robarle a tu mamá y tienes que hacer todo lo que tienes que hacer para poder comprar aquello y mantener tu vicio. Entonces eso lo hace el diablo, eso lo hace Satanás y sus demonios que se manejan de esa manera, te dan lo bonito adelante, así que cuando usted vea algo, le hagan una oferta y usted vea eso tan bonito y demasiado bonito, piénselo. Y luego vaya y medite en Dios, no de respuestas inmediatas. Vaya, medite en Dios, en su palabra, consúltelo con un hermano, una hermana que usted entienda, gloria al Señor, tiene sabiduría de Dios para ayudarlo a entenderlo. Y luego de usted orar, entonces vaya y dé una respuesta. Pero no se adelante, amado, porque si se adelanta, es probable, y sobre todo si es una oferta que usted ve que lo aleja de Dios, definitivamente, pues no va a terminar bien. Al final será lágrimas lo que usted va a derramar. Y si Dios tiene misericordia, quizá no pierda su alma. Pero muchas personas se dejan llevar de las preventas del diablo y terminan descarriándose, terminan apartándose del camino, terminan perdiendo su salvación. En el caso de Cristo, de nuestro Señor, no ha venido a robarnos, no, sino todo lo contrario. Ha venido a darnos alegría y felicidad. Amén. Entonces, es importante que tengamos claro eso, ¿sí? La alegría pasajera va a venir de parte de Satanás. Ahora, esa alegría que perdura en el tiempo, ese gozo de la salvación incluso, que lo tenemos aquellos, gloria a Dios, que hemos creído en Cristo, pues se mantendrá en nosotros y cada vez será más fuerte. Amén. Gloria al Señor. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Sí? Al comenzar su evangelio, gloria a Dios, al comenzar su evangelio, Juan nos había dicho que ellos vieron su gloria. Amén. Entonces, al ver su gloria, aleluya, ¿qué pasa? Ahora nos dice cuál fue esa primera vez que lo vieron. Creyeron en él. Ellos creían en él. Pero ¿qué pasó con su fe? Se afirmó. Se confirmó su fe en Cristo. Es lo que sucede con nosotros. Si creemos en el Señor, a medida que pasan situaciones en nosotros, adversas o no, si son adversas o contrarias a lo que nosotros queremos o esperamos, o en lo que humanamente se puede ver, y esperamos en Dios y somos pacientes, el Señor nos hará ver que eso que sucedió obraría en bien en nuestras vidas.
Amén. Entonces es importante que estemos claros en eso. Amén, amado. Porque como decía al inicio, ¿cuántos creyentes, y lo voy a leer textualmente, cuántos creyentes se lanzan al servicio para el Señor en vista de la gran necesidad que existe de la obra, pero sin ser consciente de la gloria y la majestad del Señor? Eso se logra a través de un encuentro real con Jesucristo. Entender, ser consciente de la gloria y la majestad de Dios, de la grandeza que Dios hace en la vida de una persona. Amén, amados. Entonces, visto esto, es importante que nosotros estemos conscientes, gloria al Señor, de esa parte que necesitamos, gloria a Dios, fomentar en nuestras vidas. Ya decíamos los objetivos, nos planteábamos reconocer que Jesucristo debe ser el centro de nuestras vidas. Es parte de lo que buscamos en esta clase, que nos ayude esta clase a entender que solo Cristo puede, gloria a Dios, ocupar el centro de nuestro accionar, de nuestro corazón, el centro de nuestras emociones y sentimientos. Amén. Comprender que solo Cristo puede garantizar un final feliz a los matrimonios y a la vida de cualquier persona. Y procurar tener un encuentro personal con Cristo antes de salir a su obra. Muchas personas se desesperan, no, que ya yo quiero predicar, no, que ya yo quiero crecer, no, que ya yo me quiero lanzar. Y se lanzan sin prepararse todavía y es penoso, porque quizás una gran obra que iba a hacer Dios a través de ellos termina frustrado por un pecado tal vez que cometan o por muchas faltas que cometen en el camino, por no tener la preparación y por no tener la bendición de parte de Dios y en el orden que se ha establecido. Amén, amados. Así que Dios le bendiga, agradezco su tiempo y espero, gloria al Señor, que esto nos ayude a crecer un poco más en el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde.